de arras al precio de venta fijado al inmueble de conformidad con la cláusula tercera del contrato, respetando el plazo establecido en la cláusula cuarta del mismo, y solventaría las posibles deudas que hubiera en el inmueble, prometiendo tramitar las solvencias necesarias para el otorgamiento del documento definitivo de conformidad con lo imputado en la cláusula sexta. Todo lo antes expuesto determina que las partes realizaron una venta verdadera, cuya tradición haya quedado diferida hasta el momento de obtenerse el crédito para el pago del saldo del precio convenido y otorgar el documento definitivo por parte de la oficina de registro correspondiente, no quedando las partes desvinculadas jurídicamente por la expiración del plazo inicial, no siendo viable que la vendedora revocara en forma unilateral la convención celebrada, como bien lo analizó el juzgado ACO. Lo que es ratificado por esta alzada debiendo de desecharse los argumentos invocados por la parte demandada, en la que respeta a una posible disolución automática o resolución expresa con fundamento de la falta de cumplimiento de los compradores de las obligaciones asumidas, especialmente en lo que respecta al pago de un saldo del precio de venta antes de la expiración del término inicial fijado en el contrato autenticado de fecha 19 de febrero de 1997, que, como se dijo, quedó expresamente modificado por virtud del contradocumento privado a los fines de tramitar el aludido crédito y presentación del documento definitivo en fecha 10 de marzo de 1997, lo que demuestra que los compradores efectivamente cumplieron con las obligaciones asumidas, momento en el cual la vendedora tenía que cumplir con las suyas, ya que la excepción opuesta tiene solo efectos suspensivos que desaparecen en el momento que la parte haya dado motivos para su aplicación, cumple con su aplicación. Segundo, se declara parcialmente con lugar la demanda que por cumplimiento de contrato incoarán los ciudadanos Ana Morela Serrano Iriarte y Marcelo Enrique García Alfonso contra la ciudadana Trina Cecilia Ruiz Bellutini, identificados en autos. En consecuencia, se condena a la parte accionada al cumplimiento de la obligación suscrita, es decir, venderle a la parte actora el inmueble constituido por el apartamento número 0101, sobre el cual versa el contrato celebrado en los mismos términos en que se contrajo dicha obligación, procediendo a realizar la tradición de la cosa mediante el otorgamiento del respectivo documento definitivo de propiedad. En el mismo momento en que los compradores cumplan su propia prestación de pagar el saldo deudor del precio, imponiéndose la accionada a reconocer la imputación en el precio de venta del importe de las arras dadas en garantía por los accionantes, todo lo cual se hará en el lapso que se fije para el cumplimiento en la fase ejecutoria correspondiente. De la transcripción antes realizada, la sala observa que el juez de alzada consideró que las partes, al suscribir el contrato de opción de compraventa, realizaron una verdadera venta, al darse los dos elementos esenciales, objeto y precio, del cual se dio un anticipo, y la tradición había quedado diferida para el pago del saldo del precio al momento de obtenerse el crédito por los accionantes y el cumplimiento por la demandada vendedora de la transferencia de la propiedad del inmueble en forma registral. Asimismo, observa la sala que el juez superior, contrariamente a lo denunciado, realizó una acertada interpretación del artículo 1167 del Código Civil, pues en la misma el juzgador señaló la existencia de un contrato de opción de compraventa y un documento privado celebrado ante las partes, en el cual quien lo incumplió fue la demandada, estando perfectamente facultados los actores para solicitar el cumplimiento del contrato, situación fáctica que forma parte del supuesto de hecho de la referida norma, que es precisamente lo planteado en el juicio. Con base a lo antes expuesto, resultó correctamente interpretado del artículo 1527 del Código Civil. En cuanto a la infracción del artículo 1527 del Código Civil, que dispone, la obligación del comprador es pagarle el precio en el día y en el lugar determinados por el contrato. Se evidencia en la sentencia recurrida que el juzgador en su parte motiva y dispositiva no se fundamentó en el referido artículo tal como lo expresa el formalizante,
sino que de la interpretación del contrato de opción de compraventa, el contradocumento y las pruebas cursantes en auto, estableció que las partes debían dar cumplimiento a sus respectivas obligaciones contraídas, tales como pagar la parte actora al saldo del precio y la demandada otorgar el documento de propiedad, por lo que en el caso de autos no se configuró el vicio de errónea interpretación alegado. En consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia de infracción de los artículos 1167 y 1527 del Código Civil por errónea interpretación. Así se decide. Con fundamento en el ordinal segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 1168 del Código Civil, por falta de aplicación con los argumentos siguientes. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, los compradores accionaron el cumplimiento de las obligaciones. Como quiera que no habían cumplido con su obligación de pagar el precio, quedaba a mi cliente el derecho de oponer la sección non ad impleti contractus, el cual, al no ser desvirtuada por los actores y comprobando el incumplimiento de los actores por el propio jugador, lo correcto y ajustado derecho fue haber declarado con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, revocando la sentencia de primera instancia, declarando con lugar la sección consagrada en el artículo 1168 del Código Civil, como lo tiene asentado la jurisprudencia del más alto tribunal de la República, que en los contratos bilaterales cada contraparte puede negarse a cumplir su obligación si el otro no ejecuta la suya, de por manera que no habiendo cumplido el actor con la obligación contraída en el contrato, consagrada además en el artículo 1527 del Código Civil y verificado por el juzgador, el incumplimiento de la obligación de los actores, como lo demuestra el dispositivo, mal pudo el juzgador declarar improcedente en la sección opuesta por mi representada oportunamente como defensa de fondo, cuando están claramente demostrados los extremos exigidos por el legislador para declarar la procedencia de la sección. Para decidir, la sala observa: arguye el formalizante que al constatar el juzgador de la recurrida que los actores no habían cumplido con su obligación de pagar el precio tal como se desprende del dispositivo y alegada por su representada la sección non ad impleti contractus, lo ajustado a derecho era declarar procedente la defensa opuesta y aplicar el contenido del artículo 1168 del Código Civil, que dicho artículo establece: en los contratos bilaterales cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones. La norma legal transcrita prevé la sección non ad impleti contractus, la cual determina que, celebrado un contrato bilateral, una de las partes puede negarse a cumplir con el compromiso asumido, en el supuesto en el que el otro contratante no ejecute el suyo. De la lectura recurrida se evidencia que la obligación derivada del contrato consistió en que los compradores actores cancelaban una parte del precio y la tradición quedaba diferida hasta el momento de obtenerse el crédito para el pago del saldo del importe convenido, y la vendedora demandada se obligaba a otorgar el documento definitivo de propiedad sobre el inmueble, objeto de la convención, ante la oficina de registro correspondiente, no quedando las partes desvinculadas jurídicamente por la expiración del plazo inicial, no siendo viable que la vendedora revocara en forma unilateral la convención celebrada.